Muy bien. Entonces, vamos a ver en este caso el uso de la a, ¿ok? A sin H y A con H, ¿ok? Porque cada uno tiene su propio uso. Y en este caso, los verbos as con S y as con Z, ¿no? Le decía, son casos particulares porque se tiende a una cierta confusión. ¿Por qué se da eso normalmente? Porque tienen el mismo sonido, o sea, la misma pronunciación lingüística. A, no hay ninguna diferencia. Entonces, como yo sé cómo sé yo escribir solamente A sin H y en el otro lado escribir A con H. Entonces, no tengo yo esa opción, o no sé, o no puedo distinguirlo solamente con la voz. Ya yo no puedo distinguir si en ese caso una es con H y la otra es sin H. Entonces tendría que de alguna manera ver las reglas ya para de alguna manera poder ver, ¿no? Si en qué casos escribir con una palabra y en qué casos escribir otra. O que también en ese caso hay verbos as y as con Z. Entonces, igual, como yo sé en este caso cuándo escribir con S y cuándo con Z. Bueno, eso también se informará al respecto. Ya, entonces, vamos con el primer caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la oración. Mi prima ha ido al cine, ¿ok? Y en este caso, la otra oración, la de la derecha, hemos ido a visitar a mi tío, ¿correcto? Entonces, ya. En esos casos, por ejemplo, eh, o sea, ¿por qué en un lado se escribe con H y en el otro lado se escribe sin H? Ya, ok. Por ejemplo, en el caso de la primera opción, ok, que es A con H, ok, sí, ¿no? La palabra A con H es una forma del verbo haber, pero se escribe con H, ok. Entonces, cuando yo escriba con H, ya es para poder, en este caso, estructurar verbos compuestos. Ha ido, por ejemplo, ¿no? Se ha cambiado, por decir, ¿no? A ver, vamos a ver otras formas, ¿no? Ha vuelto, por ejemplo. Otra que me acuerde, ha comprado, ¿ya? En este caso, cuando esa A eh, o sea, es parte de un verbo, ¿ok? En este caso es una A que se escribe con H. Ya, mira, se ha cambiado, ha vuelto, o sea, es todo un verbo. No es que, no es que la palabra vuelto solamente sea un verbo, no. En este caso, se agrega la estructura A, ¿ok? Se agrega la estructura A. A ver chicos, me dan unos 5 para poder
Ok, chicos, muchas gracias por su espera. Hemos tenido que entregar una información urgente. Ya, a ver. Un momentito. Añadir. Entra. Listo, ok, ya, muy bien. Entonces, les hablaba en ese caso que cuando nosotros trabajamos, ya, una estructura con, o sea, el A está dentro de la estructura del verbo compuesto, yo lo voy a escribir con H, ¿no? En este caso, por decir, ¿no? Se ha cambiado, ha vuelto, ha comprado. Vamos con la A como preposición. La A no es una forma del verbo haber, ya como bien lo dice aquí en la sesión. Es una preposición, ¿ok? Es una preposición. Nosotros ya sabemos qué cosa es una preposición, ¿no? Es un enlace dentro de la oración. Bueno, esto cuando la A es un enlace, se escribe sin H. ¿Ya? Si después de ella va un verbo, este se encuentra en forma, y se encuentra en forma infinitiva, es decir, termina en a, ar, er, ir. Ya, vamos con el ejemplo. Mira, justamente, mira, si esta preposición a, si esta preposición a, en este caso, le sigue un verbo en infinitivo, le sigue un verbo en infinitivo, ¿ya? Estamos en este caso ante una, ante una A como preposición, ¿correcto? Ante una A como preposición, ya. A ver, ¿está por ahí, Piero? No lo veo en la pantalla, Piero. ¿Está Piero ahí, al costado tuyo, Fran? Sí, ¿Dónde está no, ya. Piero? Ah, ya lo vi, ya te vi, ya. Ok, no te veía. Profesor, Ya, Piero. profesor. Ok. El que está abajo, el que está más abajo es el pie, y el que está más arriba, el que está hablando soy yo, Fran. Tú eres Fran y él es Piero. Él es Piero y yo soy Fran. Él es Piero. Ah, por eso te digo, tú eres Fran y él es Piero. Ah, ya. Que siempre me confundo. ¿No son dos? Ya, ok. Ya. Entonces les estaba diciendo que cómo yo puedo, o sea, si el A está seguido de un verbo en infinitivo, en ese caso es una preposición. Por ende, ese A no lo voy a escribir con H, ¿correcto? Ese A ya no lo escribo con H. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer estos ejercicios de aquí que la sesión nos presta ya para poder, en este caso, ver lo que les estoy explicando. Vamos a... Por ejemplo, ¿no? Vamos a comer a mi casa, ¿ya? A ver, aquí, por ejemplo, ¿no? Acá hay dos espacios en blanco. Entonces yo tengo que ver si uso A con H, ya, o A en este caso como preposición, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo aquí un verbo en infinitivo. Entonces, este A va sin H, porque es una preposición. Ahora, a mi casa, en este caso, va también como una preposición, ¿ok? Porque es una preposición que es un nexo con el verbo. Entonces, en ambos casos es una preposición. Ya, por eso que esa A no va con H. Julia ha comprado una licuadora. Entonces, aquí, por ejemplo, el verbo ya no está en infinitivo, está conjugado. Entonces, esa A es parte del verbo, por eso va con H, ¿correcto? Fuimos a patinar la semana pasada. Fíjate en el verbo. El verbo está en infinitivo, entonces esa es sin H. Sergio ha pensado en comprar una colección de libros en inglés. Mira en este caso el verbo.
ya, el verbo está conjugado, por ende, va a ser con H, ¿correcto? Entonces, la A funciona como preposición. Si en el caso de esta A tiene un verbo, o lo continúa, un verbo en infinitivo, ¿cómo yo reconozco un verbo en infinitivo? Lo reconozco porque termina en ar, er, ir. Si termina en ar, er, ir, es un verbo en infinitivo. Y si adelante tiene una A, esa A va sin H. ¿Cómo yo puedo escribir una A con H? Porque en este caso los verbos están conjugados, un verbo compuesto. Entonces, esa A, ahí recién le pongo la H que corresponde. Ya, vamos con otro ejemplo. Ya dice, escribe oraciones con estas palabras. Ok, a ver ustedes. Ya, veamos, dice, ha terminado. A ver, quiero que alguien me escriba una oración con esta forma de, con este verbo compuesto, ha terminado. ¿Cómo sería? A ver, ponle un sujeto, ponle un complemento para que sea para que tengas ¿Esto ha terminado? una oración. Disculpa. ¿Esto ha terminado? Esto ha terminado. Ya, ok. En este caso, bueno, lo que me estás proponiendo es una oración con un sujeto ¿Ha terminado con su personal. novia? Ok. Esto ha terminado mal, por decirlo. Una expresión. Ya. En ese caso, por ejemplo, esto es un infinitivo, ok, que está cumpliendo el rol de sujeto, verbo, ya, y en este caso sería su complemento de modo, ok. Pero sí, es una oración válida, no quiere decir que esté mal, no, al contrario, es una oración válida, ¿no? Esto ha terminado mal. Ok, a ver, el siguiente. Fuimos a pasear. Fuimos, ya, muy bien. Fuimos a pasear. Ok. Siguiente, a Puno, ¿cómo sería? Mi hermano fue a Puno. Me fui a Puno. Mi hermano viajó, ya. Como en este caso Puno es una ciudad, es otra ciudad, ya, no puedo decir fue, ya, porque el fue, en este caso, si bien es un verbo ir, ya, pero cuando el fue puede ser mi hermano fue a la farmacia, o sea, puede ser distancias cortas, pero yo quiero especificar que salió a otra ciudad, entonces, debo utilizar el verbo viajó, ¿ok? El verbo viajó. A ver, mira, Fabricio, ¿tienes una pregunta? No, voy a decir la otra. Ok. Ya, a ver, en la siguiente, ha ido. ¿Cómo sería? A ver, una oración con ha ido. Ha ido al cine. Ellos se han ido. Ellos, ya, pero ese ha ido tiene que ser en singular, entonces mi sujeto tiene que ser en singular, no puede ser en plural. No puedo decir ellos han ido al cine. Ellos han ido. Yo he ido al cine. Yo, bueno, ya, yo, no tampoco, porque ese ha ido está conjugado en tercera persona. Si pongo yo, diría yo ha ido al cine. ¿Disculpa? Yo he ido. No, el Mi verbo tiene que hermano ser ha ha ido ido, al no he cine. ido. ¿Cómo? Mi hermano ha ido al cine. Mi hermana, o sea, en tercera persona, ¿no? Mi hermana ha ido al cine. Ok. Yo voy a conservar. Ya, a conservar. ¿Qué puede ser? Yo voy a Conservar es conservar. mantener. ¿Disculpa? Me gusta conservar. Yo voy a conservar mis juguetes. Bueno, puede ser. Voy a conservar mis juguetes.
Ok. Voy a, ¿no? A tenerlos. No, yes. Es válido, ¿ya? Voy a conservar mis juguetes. Ok, sí, sí es válido, ¿ok? Ya, entonces, en este caso ya tenemos nuestras oraciones. Ya, entonces tenemos, mira, quiero que se fijen en una cosa. Cuando yo hablo de A con H, el verbo ya está conjugado, ¿ok? Cuando yo tengo una preposición a sin h, el verbo tiene que estar en infinitivo, ar, ir, ¿ya? O en este caso, el a también puede ser parte, o sea, puede ser un nexo. Como es preposición, en este caso es un nexo, ¿ok? Dentro de la oración. Ha ido, ¿ves? Con h, a conservar, mira aquí, en este caso está en infinitivo el verbo. Entonces, por ende, en este caso, tenemos que tener muy en cuenta cuando es parte de un verbo y cuando en este caso es una preposición. Con eso vas a poder tú distinguir en qué casos escribir a sola, a sin H y escribir A con H. ¿Correcto? Ahora, vamos en este caso al uso de las formas de la estructura as con S y as con Z. ¿Ok? La palabra as con S proviene del verbo haber. Y la palabra as con Z proviene del verbo hacer. ¿Ok? Entonces, hay que tener aquí mucho ojo en lo que hacemos. La palabra as con S viene del verbo haber. Y la palabra as con Z del verbo hacer. ¿Ya? Entonces, mira aquí los ejemplos. ¿Cómo se llama? Tú has hecho tu tarea. ¿Ok? Tú haber hecho en tiempo pasado, ¿no? Entonces, en este caso, ese A yo lo puedo reemplazar de alguna manera con el verbo haber y tiene una coincidencia. Haz tu tarea ahora mismo, ¿ves? Ese es verbo hacer. ¿Ok? Entonces, cuando tengas haz, y en este caso te da un significado de hacer, ponlo con Z. En otros casos, si es un verbo haber, ponlo con S. ¿Correcto? Ya, eso es lo que dice la norma con respecto al uso de los verbos haber o hacer. ¿Ok? Ya, entonces mira, vamos a hacer ejercicios para más o menos tener una idea. Ya, dice, coloca a o as según corresponda. Yo quiero ir más que todo con los as, ¿ok? Mm, ujú, mm, ujú. Ya, ya, ok, a ver, no coloque ahí, ¿no? Veamos, a ver. Dice, en la primera oración dice, Luis visitado su tía, ella lo llevado a ver la película Los Increíbles. Yo puedo usar, en ese caso, puedo usar as o as, ¿ok? O sea, puedo usar cualquiera, ¿ya? Puedo usar cualquiera. Entonces, en la primera oración dice, Luis A, ¿con A? ¿Sin H o con H? ¿Con H? Con H, muy bien. ¿Por qué con H? Porque en ese caso el verbo es conjugado, no es un verbo definitivo. Ya, Luis ha visitado a su tía. ¿Ese A es con H o sin H? Sin H. Sin H, muy bien, porque es una preposición. Listo. Ella lo ha llevado a ver la película Los Increíbles. ¿Este A es con H o sin H?
o Luco, profesor. ¿Con H? Con H. Con Con H. H. Con H. Ok. En este caso, porque está conjugado. A ver la película Los Increíbles. ¿Este A es con H o sin H? Con H. Sin H. No. El verbo ver está en infinitivo. Con H. Sin H. No, a ver, ya. Silencio, silencio, silencio. Ya, ya. A ver, vean aquí. Yo les he dicho de que tienes que ver si tu verbo está en infinitivo. Estar un verbo en infinitivo es cuando termina en ar, ir. Y acá el verbo está en er. O sea, tiene uno de los infinitivos. Entonces, como tiene uno de los infinitivos, yo le debo colocar A sin H. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Ahora vamos en la segunda. Dice, su madre le ha dicho. ¿Este A es con H o sin H? Sin H. Sin H, porque está conjugado. ¿Ok? Ya lo dije, profesor Haz Liam. tu tarea ahora mismo. ¿Este haz es con S o con Z? Con S. ¿Y por qué A? ¿Por qué es con S? Es con Z. ¿Y por qué es con Z? ¿Profesor lo escribimos? ¿Profesor lo escribimos? Dime, dime. ¿Eso lo escribimos? Con Z, No. profesor. Mira, tienen que observar y en ese caso con tienen H. que... Pues ya, no. Yo sé, acá, en este espacio en blanco corresponde haz. Haz tu tarea ahora mismo. Estoy preguntando si es con S o con Z. ¿Con Z? Con S. ¿Y por qué es con Z? ¿Por qué es con Z? Porque es con S, porque es con Z. O sea, no solamente es adivinar, sino es la razón. A ver, ¿alguien me quería hablar? ¿Es con C? No. ¿As o as? ¿Con S o con Z? Entonces mi pregunta es, ¿con qué escribo as en este caso? ¿Con S o con Z? Aquí. Esa es mi pregunta. Me dicen con S, otros me dicen con Z. Hasta ahora nadie me dice el por qué. Entonces, yo pienso que están adivinando. Yo ya dije los porqués. En este caso, escribo con Z. ¿Por qué? Porque en este caso, aquí hay la oración, tiene como significado hacer. Haz es de hacer. Tu tarea ahora mismo. Es un significado del verbo hacer. Entonces, por eso es que haz se escribe con Z. ¿Ok? Si yo quiero decir haz con S, es porque tiene un significado del verbo haber. Y podrá salir a jugar. Este A es con H o sin H. ¿Sin H? ¿Y por qué es sin H? A ver, dime, Gaela. ¿Por qué es sin H? ¿Profesor, yo puedo decir por qué es sin H? Ya, pero ¿por qué? Porque termina ¿Por qué en AR. Porque termina en ar, porque es un verbo en infinitivo. Cuando terminan en ar, ir, esa A se tiene que escribir sin H. Por eso es, en este caso, por eso es un verbo, ya, o mejor dicho, esa A va sin H. Siguiente. Mario ha declamado con emoción un poema a su madre. Ok, aquí, en este primer espacio,
¿Es con H o es sin H? Es con H. Es con H. Muy bien, es con H. Ya, porque hay una conjugación. Con emoción, un poema a Sin su madre. H. Sin H, muy bien, porque es una preposición. ¿Correcto? Muy bien. El siguiente. Haz el bien sin mirar a quién. ¿Este haz es con S o es con Z? Sin H. Piensen bien. Sin H. Con Z. No me está siguiendo, este Celeste. Estoy preguntando si Con aquí H, con en H, este profesor, con espacio H. Con es H, silencio, 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 silencio. Ya se han desviado del tema. Yo estoy acá. Ahí, por ejemplo, tenemos, o sea, está haz. Haz el bien sin mirar a quién. Entonces, ese haz, mi pregunta es con S o es con Z? Con Z. Con Z. Con Z. ¿Y por qué es con Z? A ver. Porque termina en Porque haz es con hacer. Z. Exactamente, porque es el verbo hacer. Entonces, ese haz es con Z. Sin mirar a quién. ¿Este A es con H o sin H? Sin H. Sin H. Sin H, porque es una H. preposición. Muy bien, muchachos. Eso está bien. A ver. Ya, seguimos. A ver. Ya. Siguiente, vamos con la E. Dice. En este caso, haz proviene del verbo haber y haz proviene del verbo hacer. ¿Ese primer haz es con S o es con Z? Con S. Con S. Porque proviene del verbo haber. Y haz, Con Z. ¿este haz es con S o con Z? Con Z. Con Z. Profesor. Con Z. Porque viene del verbo hacer, ¿correcto? Ya. Mañana iremos a correr por la playa. Cada uno ha preparado su ropa. ¿Este A es con H o sin H? Sin Sin H. Sin H. Sin H. Muy bien. Porque en este caso es un infinitivo. Cada uno ha preparado su ropa. ¿Este A es con H o sin H? Sin Con H. Porque acá hay una conjugación. ¿Correcto? Es por eso que es con H. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya. Entonces ya tenemos una idea. Ya tenemos una idea, Ya. Entonces ya tenemos una idea, ya, sobre, en este caso, cuándo escribir con H, cuándo escribir sin H, ¿ok? En el caso de las A y en el caso de la A, ¿no? La A con H es una forma verbal. Está acompañando o es parte de la estructura de un verbo, por eso que escribo con H. Y la otra A sin H es una preposición, por ende lo escribo sin H. Y hay una mención adicional, en el caso de estas A, ok, si a continuación hay otro verbo después de la A y es un verbo en infinitivo, se escribe sin H, ¿correcto? Se escribe sin H. Muy bien, entonces, eso es en cuanto a al uso de la A. ¿Ya? Y en el uso de la as y as con Z, la as con S es cuando, en ese caso, proviene del verbo haber. Y el as con Z es cuando proviene del verbo hacer.
¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro, lo que corresponde a este tema. Muy bien, entonces, con esto hemos terminado nuestra sesión. En la siguiente hora, a las 3 de la tarde, tenemos la hora práctica. Tengan una hojita a la mano para el resultado correspondiente. ¿Ya? Entonces, nos vemos hasta las 3. Chao, chao. Chao, 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 profe. Nos vemos. Hasta luego. chao.